¿Qué tal mis hermanos? ¿Cómo están? Les envío un saludo, mejoran. Hoy quiero compartirles pues, un pensamiento, más bien hacerles una invitación. Pues he estado viendo algunas publicaciones, sigo viendo publicaciones en las redes sociales respecto a la confusión que se generó por la tergiversación de las palabras del Papa Francisco. Me da mucha tristeza ver que hay católicos o gente bautizada que se sienten muy católicos y que tienen la certeza, por decirlo, de que el Papa Francisco no es legítimo, que el Papa Francisco, incluso algunos ya de plano lo tratan como anticristo. De hecho no voy a entrar en debate con nadie respecto a este video. Solo quiero invitarles a ser inteligentes, a ser conscientes. Ya en el video anterior les hablaba de la importancia como católicos de conocer el grado de adhesión que merece cada categoría de documento pontificio. Ya hablamos del tema de la infalibilidad papal, que ese es otro extremo que encuentro en los comentarios de las redes sociales. Gente que se asusta, se espanta cuando alguien dice que el Papa puede estar equivocado, porque están seguros de que el dogma de la infalibilidad papal aplica para absolutamente cualquier momento en el que se exprese el Papa. En algún comentario que hice, una persona me respondió que pues es el Papa y no debe estar dando su opinión. Y bueno, estas ideas son ideas equivocadas, tanto la idea de que el Papa es el anticristo, la idea de que no se equivocan jamás, y la idea de que tampoco debería equivocarse ni dar sus opiniones. Entonces lo que quisiera invitarles a reflexionar en esto, que he aprendido a lo largo de estos años que he estado intentando formarme. Hay muchísimas cosas que no sé, pero una de las cosas que he aprendido, que sí sé, es que dentro del estudio de la teología, existen corrientes de pensamiento, existen ideologías. Y entonces, los que no hemos estado, o los que no son teólogos, los que no somos teólogos, cuando nos empezamos a acercar a la formación y escuchamos alguna de estas corrientes, pues podemos caer en la tentación de elegir la primera ideología que escuchemos y que nos parezca atractiva, o bien espantarnos y rechazar a todas las personas que tengan esa ideología, creando división al interior de la iglesia. Cuando, precisamente como decía en el video anterior, tenemos la responsabilidad de conocer el grado de adhesión que nos merece cada categoría. Pues así tendríamos que estar conscientes de que, pues, dentro de los estudios de teología, pues existen estas corrientes de pensamiento que se discuten, que se debaten, y que finalmente en algún momento la iglesia es probable que dé, si es que el tema es importante, es que quizá la iglesia dé su respuesta final en algún documento pontificio cuya adhesión le tengamos que dar el 100%. Pero mientras tanto, mientras sean solo teorías, pues la gente tiene derecho a estudiar, investigar y sacar conclusiones, que es de donde se derivan estas ideas. Y nosotros no deberíamos asustarnos, no debería espantarnos que existan estas ideologías. Pero sí tenemos que conocer que existen estas ideologías y también el peligro de casarse con alguna ideología. De una manera muy simple, de una manera muy simple, podemos decir que la ideología es una pretensión. La pretensión de que una sola idea puede solucionar los problemas, todos los problemas. Como si los problemas no fueran complejos, como si el ser humano no fuera un ser complejo. Entonces, casarse con una idea y de que esa idea es la mejor y de que esa idea puede solucionar todo, pues tiene sus riesgos, sobre todo porque nosotros los seres humanos somos buscadores de la verdad.
No conozco a alguien, no conozco a nadie que desee ser engañado intencionalmente y que busque que le engañen. A todos nos cae muy mal, nos cae muy pesado saber que alguien nos engañó, que alguien nos estafó, que alguien nos mintió. ¿Por qué? Porque apreciamos la verdad. Muchas veces la verdad es dolorosa, sin embargo la preferimos a la mentira. Entonces, de entrada, pensar que una sola idea puede resolver todo, o que una sola idea es mejor que todas las demás ideas, puede tener sus peligros. Y sin ánimo de debatir desde el punto de vista filosófico, teológico, esto que estoy diciendo, como consejo, les diría que no se casen con una sola idea. Entre las corrientes que hay dentro de la iglesia está, por ejemplo, el tradicionalismo y que tiene muchas cosas buenas. El tradicionalismo tiene muchas cosas que me atraen. Sin embargo, no me caso con una sola idea. Yo no me quedo en el plan de yo soy tradicionalista porque y ya desprecio todo lo demás. ¿Qué es lo que yo noto en estas actitudes? Tomas esta postura de ahora me voy a enfocar solo en la tradición y desprecio todo lo demás. Ese es el peligro, empezar a crear división dentro de la iglesia. Pretender que tú eres el punto de referencia, tu idea es el punto de referencia, y entonces todo lo demás está mal. Ya lo he dicho en los otros videos, y quiero insistir con esto. Porque pasamos por alto de que no somos absolutamente nadie para juzgar al Papa, ni a los obispos. Él es el pastor, él es el que está ahí para que le guíe, para guiarnos, para que le sigamos. Y es un hecho y es importante lo que también comentábamos anteriormente, de que pues antes de las redes sociales no nos enterábamos de absolutamente todo lo que hace. Y eso también tiene su peligro. Entonces, es peligroso ponerse en esa postura de no solo de juzgarlo, sino de criticarlo y las consecuencias de criticarlo públicamente en las redes sociales, y peor aún de llamarle anticristo, llamarle masón, llamarle satánico, llamarle lo que sea que cause escándalo. Entonces es curioso que haya gente que cree que sabe tanto de la iglesia saben demasiado supuestamente de documentos muy antiguos y son expertos en esos documentos, y se les escapa el pequeñito detalle del escándalo. Y algo que hay que tener en cuenta es que si el Papa, en un supuesto caso que estas personas tuvieran razón y el Papa llegara a ser alguien que no debería estar ahí y que voluntariamente, intencionalmente comete errores y dice cosas que nos desconciertan, no nos toca a nosotros juzgarlo, sino a Jesús. Es a Dios a quien le tocaría juzgarlo, y es su responsabilidad. Y nos toca a nosotros orar por él. Nos toca orar por él. No criticarlo, y mucho menos en las redes sociales. También me pasó esta semana de que estaba viendo una discusión entre una persona antipapa, un supuesto católico antipapa, y una persona que estaba defendiendo al Papa a capa y espada, pero que en los argumentos que usaba tenía errores, y quise entrar a ayudar en el debate, a que se diera un debate más cristiano. Y el que se puso en mi contra fue el católico que estaba supuestamente defendiendo al Papa. No entendió que mi intención era ayudarlo. Entonces ahí ves otro grado de fanatismo, de vamos a defenderlo, y no importa, no escucho razones. Y ese es el problema, no escuchar razones. Cualquier extremo va a ser malo. Y el punto de este video que quería hacer no era solo repetir lo anterior, sino el contexto o la razón o al punto al que quería llegar es que
tampoco les estoy invitando a la mediocridad, a tomar una postura tibia, una postura indiferente, sino al contrario. Porque así pareciera, ¿no? Le estoy diciendo no vayas a este extremo ni tampoco a este extremo, entonces lo que queda es el medio. Pero me pareció, mientras lo pensaba, que había un medio que es el promedio, que significa la mediocridad. Pero también hay un justo medio en el que te formas, conoces el magisterio, conoces la tradición, conoces la Sagrada Escritura, invitas a otros a conocerlo, te esfuerzas por practicar la virtud, que es la cosa más escasa que veo en las redes sociales. No veo mucha gente invitando a la prudencia, no veo mucha gente invitando a vamos a orar por el Papa, vamos a orar por nuestros obispos. Despotricar o defender sin sentido. Son los dos extremos. Escucho muy poco, inclusive en las prédicas, escucho muy poco acerca de teología espiritual, teología ascética, del valor de la oración, la importancia de la oración, la importancia del sacrificio. Es como si, en vez de enfocarnos en anunciar el Evangelio, estamos viendo quién lo anuncia mejor. Hago referencia al otro video donde hablaba de decir no a la crítica destructiva. Hoy no voy a repetir esto, sino les estoy invitando a no irse a los extremos, pero tampoco quedarse en el medio, que tampoco agrada a Dios, el medio que, pues para no pelearse, para no discutir, para no confundirse, pues ni se involucra, ¿no? Sino un justo medio que sepa buscar la bondad que hay en el otro, la verdad que hay en el otro. Ciertamente todos tenemos diferentes aspectos de la verdad, todos captamos distintos aspectos de la realidad, pero la verdad es una. Entonces, ese hermano que está buscando, que está intentando hacer algo, se puede equivocar con mucha mayor razón que con la que se equivoca el Papa, que pudiera equivocarse el Papa. O más bien, que pudiera equivocarse Jorge Mario Bergoglio, la persona. Entonces, en lugar de enfocarme en lo que está haciendo mal y criticarlo y perseguirlo y denunciarlo y fastidiarlo, oye, alégrate porque al menos está sirviendo a Cristo y no está entre los otros que están en el mundo y no les interesa a Dios. A ese hermano que ves que tiene error, búscalo, contáctalo en privado y explícale, o más bien sugiérele cosas para leer. Piensa que ese hermano es inteligente y cuando lea puede llegar a las mismas conclusiones que tú. Invitemos a los hermanos a reflexionar cosas, temas que podamos detectar que les está haciendo falta. No simplemente aplastarlo y desaparecerlo porque no me gusta, porque creo que soy mejor. Es muy peligroso, muy peligroso. También nosotros daremos cuenta de nuestros pecados. Daremos cuenta de la gente a la que alejamos, de la gente a la que confundimos. Y créanme que cuando estemos frente a Jesús, no va a valer que le digamos, oye, pero si el Papa se equivocaba. Imagínate que además tuvieras la curiosidad de decirle a Jesús que porque el Papa se equivocaba, pues tú pues mejor te diste la vuelta y te alejaste de la verdadera iglesia, Y que Jesús te diga que el Papa no estaba equivocado, que el equivocado eras tú. Y en ese momento se te caigan las máscaras y toda esa falsa formación que tenías, que más bien era engreimiento, soberbia, vanidad. Porque además, entre la gente que lo critica, son la mayoría laicos como tú y como yo. El Papa por lo menos tiene 4 años de formación filosófica, 3 de teológica, más todos los cursos que haya tomado de otras cosas. Su experiencia pastoral, toda su experiencia en las confesiones.
Y está ahí, y Dios lo permitió que estuviera ahí. ¿Quiénes somos nosotros? Con 0 años de teología, 0 años de filosofía. Y bueno, entre la gente que lo critica también hay gente que estudió la licenciatura en ciencias religiosas, gente que estudió teología, está bien. Pero el Papa tiene un sacramento, el sacramento del orden. No hagamos el ridículo. O peor aún, o mejor aún, no nos expongamos a la condenación por haber blasfemado, por haber dicho que el vicario de Cristo es el anticristo. Dios les bendiga. Vamos a hacer una oración por el Papa, por los obispos y por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que con la luz del Espíritu Santo enseñaste a los fieles la verdad, concédenos conocerla en el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Reina de los apóstoles, ruega por nosotros. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Gracias por ver este video. Repito, no voy a entrar en debate con nadie, ni en este ni en los demás videos. Pero si quieren hacer polémica, les agradezco también, porque pues en el video que me criticaron todo lo que dije, llegó a más de 5,000 visitas. Bueno, gracias. Dios les bendiga.